tú quieras, amigo. Hola, soy Javier Rodríguez, estoy viendo Jujutsu Kaisen, acabo de ver la temporada 3 de Fargo. Amigas y amigos, muchas gracias por estar acá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Manríquez, @Wororororoy, y hoy me acompaña mi amigo personal, Javier Rodríguez Álvarez. Álvarez, sí, Álvarez. Escritor, autor de Zona de Promesas, Un hogar llamado Santa Laura y próximamente en Chile, Huracán. Así es. ¿Se me queda algo en el tintero? Se te queda un libro que publiqué en España que se llama No todo lo que vuela es pájaro, que son cuentos y que ojalá algún día se publique acá. Bueno, Javier es mi amigo, nos conocimos en la universidad, estudiando Javi periodismo y yo estudié audiovisual, y hoy decide acompañarme en esta aventura. Gracias, Javier. Encantado, encantado. Imagínate, te he visto crecer, desarrollarte. Crecer para los lados. Así que para partir rápidamente, ya nos adelantaba. ¿Y qué estáis viendo, Javier Rodríguez, escritor? Mira, ahora estoy viendo, yo generalmente las cosas serias, las series, HBO, las películas, las veo con mi esposa, la Mariana, pero cuando ya se duerme, abro Crunchyroll y se despliega ese universo maravilloso. Y he estado viendo hartas cosas, vi Hunter x Hunter, Full Metal, siempre muy shonen. Estoy viendo ahora, empecé Frieren por recomendación tuya, que te agradezco, y estoy muy metido, y me alegra haber llegado tarde a Jujutsu Kaisen, que estoy maravillado, bueno. Pero siento que algo nos une a nosotros, que yo me declaro Otaku Level 2. Otaku Level 2 es como que en tu adolescencia, infancia, vimos Dragon Ball, vimos Pokémon, Slam Dunk, y después yo dejé de ver anime. No sé si te pasó algo así. Son como los grados del Rumpi un poco. Sí, sí. Sí, me pasó. De hecho, yo todavía me acuerdo el momento en que vi Dragon Ball por primera vez, así como siempre que a uno le dicen, ¿te acuerdas la primera vez que viste el mar? Claro. Yo me acuerdo la primera vez que vi Dragon Ball en el Mega, ese primer capítulo, precisamente, que la agarré como tomando 11 en la tarde y volverme loco, agarrar una hoja y empezar a dibujar los monos, ¿cachai? Como que se me abrió un mundo, y yo tenía un lado de la familia que además era medio evangélico, entonces lo encontraban profundamente satánico. Y eso le daba aún más atractivo. Entonces tenía prohibido ver esos monos en televisión, en etcétera, cuando tenía acceso al cable en la casa de mi abuela, pero siempre me la arreglaba para escondido. Me acuerdo que prendía la tele y después me preocupaba de dejarla en el mismo canal que estaba donde la aprendí. Era una weá que me gustaba demasiado. Me acuerdo, están los típicos, Dragon Ball, el anime de Pokémon, tú mencionaste Slam Dunk, Los Caballeros del Zodiaco, pero también está el Detective Conan, no sé si te acordáis de Mikami, la Casa Fantasma. Me acuerdo. Y claro, me pasó Ranma y medio, sí. Hay un montón, bueno, Sailor Moon, y me pasó que claro, como con las grandes pasiones que yo creo que a ti te ha sucedido también, que uno tiene cuando chico, la juventud o la adolescencia, en esta como uno tiene muchas ganas y necesita pertenecer. Entonces esas cosas que quizás no son tan cool, las vais dejando de lado. O sea, a mí me pasó con el anime, con los animales en otra línea, ¿cachai? Me empecé a escuchar Limp Bizkit porque todos los buenos escuchaban Limp Bizkit, ¿cachai? Claro, esto como a los 13. Claro, como a los 13. Y ahora, creo, lo conversábamos un poquito antes de empezar el programa, pero qué bacán como ya a esta edad, como a los 35, 34, 36 tengo yo. 30 siempre. 30 siempre, sí. Como sacudirse de eso, abrazar el cringe, puta. Yo tengo tatuajes de One Piece, ¿cachai? Como me meto, ahora está la votación de los personajes más populares, ¿cachai? Que se abrió por segunda vez en la historia, ¿cachai? Que puedo votar una vez al día, o sea, todos los días puedo votar por uno. Entonces ayer me levanté como a la 1 de la mañana, porque dejo el celular afuera del baño como buen millennial adicto, a anotar la lista mental que había hecho de los hueones por los que tenía que votar, ¿cachai? Sí. La zorra. Y eso, y soy más feliz, pues, weón. Abrazar el Crunchyroll.
Total. Abrazar el Crunchyroll. Abrazar el Tal Crunchyroll. cual, tal cual. Lo encuentro alucinante. Yo te quiero contar, o lo contar a la gente también, mi historia con One Piece. Porque claro, yo comparto mucho eso. Claro, yo soy del 89 como tú. Entonces, claro, el 99 nace Pokémon, nosotros tenemos 10 años. Yo lo habré visto a los 11, 12, adolescencia, y después pasa el tiempo. Y el anime empezó a ser para mí como algo medio ajeno. Igual de repente lo veía, nunca lo vi mal. Habré visto Evangelion, ponte tú, habré visto esas cosas que uno... Yo estudié cine, entonces igual hay cosas que... Pero no era bacán andar con el manga, pues, weón. No. O sea, es que hubo un momento en que era medio... Claro, ser otaku era mal visto. Bueno, quizás todavía. Sí, Pero- temas de higiene. Sí, pues lo huevea mucho. ¿Tú te consideras otaku? Es que, pero por una Ah, cosa claro, de respeto. pues, Por bueno, una cosa ya. de respeto, porque hay gente que es muy otaku en el buen sentido, y yo creo que estoy... Por eso digo level 2, en el sentido de que me vi lo clásico y me estoy viendo como las joyas de ahora, Ya. más me falta como el deep, el deep mundo otaku. Y que hay weas ahí que te pueden no gustar también. Y que Sí, es po. bacán. Ponte tú a mí Death Note, que es ¿Ya? como muy clásico. No lo, No no lo disfruté tanto. Lo vi entero, no lo disfruté. Y qué bueno que tocáis lo de Evangelion porque yo pensaba que mi vuelta al anime fue sobre todo gracias a One Piece. Pero fue gracias a Evangelion, yo creo, sobre todo. Primero. Sí, y eso te lo debo a ti porque yo me acuerdo, no sé si puedo desclasificar esto, Sí, pero todo. tú ibas allá a ese taller de apreciación fílmica con Salfate, al que Sí, yo po. sigo respetando muchísimo. Sí. Y me acuerdo que te acompañé un par de veces, vi unas weas terribles, Sí, po. de duras, ¿te acordáis esta weá Una de película francesa que se le llama sacaban? Martyrs. Oh, weón. Martyrs, una película, una experiencia cinematográfica atroz. No se la recomiendo a nadie. Pero buena peli igual. O sea, Buena yo- peli, pero cuando, como a esa edad en que querí exponerte a Sí. estas experiencias, weón, durísimas, ¿cachai? Yo ahora Sí. no la veo ni cagando. De hecho, perdón, paréntesis, tomé en Balmaceda 1215 la Corporación Cultural este taller de apreciación cinematográfica con Juan Andrés Alfate, le mando un abrazo. Era buenísimo. Cachaba mucho. Y me acuerdo que vimos Martyrs, que es una película bien gore de una chica, de una gente que queda como atrapada y los torturan, es una ¿Es atrocidad francesa o no? francesa. Y me acuerdo también que vimos Manhunter, que Ya. es una película que es de Hannibal Lecter como protagonista, o sea, personaje, no protagonista, pero antes de Anthony Hopkins. Perfecto. Buena película, muy bien dirigida. Continúa Javier Sí, porque Rodríguez. Hannibal viene de la literatura, ¿o no? Sí, pues Sí, era es novela. una novela. Sí, Está en son la novelas. del dragón rojo y Sí, todo. Bueno, y ahí en ese taller que yo te acompañé, me acuerdo que vimos los episodios, el antepenúltimo y el penúltimo de Evangelion, que está todo este mito de Sí. que Ano, el creador, está muy deprimido y que ya le habían quitado toda la plata para hacer los últimos capítulos, que no le estaba yendo tan bien en taquilla, entonces que Eren está en este útero, por llamarlo de alguna manera, y que está dibujado con un trazo súper simple y una cuestión que fue una solución casi como de en su minuto mucha gente se la tomó como esta cuestión como póngame el uno, Sí. se ha transformado en capítulos de culto y para mí ahí como que sentí el anime y el manga como una expresión artística superior a la que tenía que volver y que para mí era muy estimulante y que más allá de hacerme muy feliz todavía porque me recuerda todos estos conceptos de los que no me gusta como hablar, como del niño interior, ¿cachai? Pero es una cuestión muy rica y muy estimulante, ¿cachai? O sea, puta, veis Full Metal Alchemist y no lo pasáis bien, pero es una historia increíblemente contada. Podéis volver a la infancia con Pokémon, One Piece que tiene todo, ¿cachai? A mí me pasa, es bueno lo que mencionas porque tiene que ver con la apreciación cinematográfica. Me acuerdo que que tiene que haber sido esto hace más de 10 años, Sí, pues. que fuimos a eso, de haber tenido 21, 20, ¿no? Y vimos estas películas, o sea, ya hace 15 años atrás. Sí, no era mal, no te quise corregir, man. Complicated, pero me pasa ahora, ya hago 36, habiendo salido, pero también habiendo de alguna manera madurado mi apreciación cinematográfica. Claro, lo Eso me miráis pasa. con ojos distintos. Lo miro con el entrenamiento del audiovisual, con el entrenamiento de la vida también, que a veces uno empatiza con ciertas cosas. Y claro, para contarle a quien nos está viendo, escuchando,
Neon Genesis Evangelion es un anime que bien pareciera ser complejo en lo fundamental. Es un ataque de unos ángeles a la Tierra. Sí, sí. Un mundo de acción, es un ataque de unos ángeles a la Tierra y unos adolescentes tienen que pilotear estos robots que se llaman Eva, y uno podría decir, ya, perfecto, un anime de batalla. Pero lo interesante que tiene es que explora la depresión, como decís tú. La depresión, hacerse adulto, Sí. qué significa ser adulto. De alguna manera una especie de coming of age, en el sentido que también tiene que ver con el erotismo, el deseo, la frustración. O sea, hay muchos temas que es algo que yo admiro también El poder. el poder, la relación con el padre, la relación con la madre. O sea, es complejo y a la vez simple. Yo tengo una polera justo de Raúl Ruiz, si alguien nos está escuchando, y hay algo que me quedó muy marcado de una entrevista de él, que para él quedarse dormido viendo una película no era necesariamente malo, al contrario. Él decía que la experiencia, como que ver una película también era soñar de alguna manera. Y cobijo también. Y si te quedáis dormido, también hay una relación tuya con tu sueño, con tu imaginario, y volver, y la película también es como un sueño, ¿no? Estas imágenes que están unidas. Muy ruisiano. Claro, entonces creo que Evangelion tiene podríamos hablar horas quizá y invitar expertos, expertas de Evangelion y irnos en la profunda absoluta, pero sí creo que tiene por un lado una línea de entretención pura y dura, que son las batallas, que son la humanidad Sí, contra esto. que es la tradición de la historia de robot en Sí, Japón. que tiene larga data. Sí, pues de Mazinger Z para adelante. Sí, y al mismo tiempo tiene esto que te digo yo, que es como la exploración de la soledad a través de la visualidad. Y hay una escena que me marcó mucho. Yo Evangelion la vi de nuevo, te diría que la volví a ver entera hace como 10 años atrás quizá, o menos, 5 Cuando 6. salieron las películas. No me acuerdo si fue pre-pandemia, pero no fue hace tanto. Y ponte tú, hay un momento, hay un plano donde no me acuerdo si el personaje principal, pero se sube a un ascensor y la weá se queda en el ascensor como 2 minutos en silencio. Entonces hay gente que dice, realmente no tenían plata y estiraron el... Sí. estiraron la Sí. escena nomás, calete rato. Pero por otro lado, yo también decía, este es un personaje que está experimentando una alienación y el tipo se tuvo Claro, los pues esa huevos. escena, esas imágenes que te muestran en el metro, solo. Claro, y él era un tipo así mucho rato y la escena seguía y de alguna manera igual te activaba algo. Entonces yo al menos elijo creer, y porque también hay más escenas en ese estilo, que hay un creador que claro, no es solo el guionista, sino también el director, que tiene una intencionalidad y que toda esta complejidad que nosotros hablamos la empieza a plasmar de manera muy creativa a veces, ya sea a través del montaje, a través de la composición, porque son planos hermosos que parecen pintura a rato, y empieza a conversar contigo la serie. Empezás tú a decir, oh, la cagó, o que no sé. Y lo ahí es leí donde desde entra tu lugar. Sí. Me acordé de... Creo que Shin Godzilla Sí, que es de él. la dirige el director de Sí, Evangelion. sí. Hideaki Anno. ¿La viste? Sí, Increíble. sí. Creo que está en Max, para los que no la han visto. En Prime. Ah, ya. Sí. La vi cuando salió la otra hace poco. ¿Ya? ¿Minus One? Sí, Sí. que también me gustó mucho. Puta, antes cuando te dije lo del útero, no sé si dije Eren estaba en el útero o Sí, dije- po. Oh. Eren de Attack on Titan. Sí, corrígeme nomás, Sí. weón, por favor. Es que ahora me hiciste acordar. Pues no, pues Shinji. Sí, pues Subite a Shinji. Leva, subite a Leva, Shinji, la puta madre. Pero sí, y yo creo, puta, estoy muy de acuerdo con lo que tú decís y creo que en Evangelion también se ve de manera muy nítida la diferencia, y que es una cuestión que uno tiende a confundir hoy día y que pasa mucho en las peleas de fandom, la diferencia entre el tema y la trama. Porque al final la trama de Evangelion es Shinji, súbete a Leva, Claro. este niño que tiene esta relación problemática con el padre, el ataque alienígena o divino, como lo quieran ver,
porque también algo bueno que tiene Evangelion es que deja muchas puertas abiertas a la interpretación, o sea, requiere como una participación activa de quien la está viendo. Y los temas son Neptuno comiéndose al hijo, ¿cachai? Ano es como hay muchas lecturas desde el psicoanálisis, está la relación de Misato, que está tutora, con Shinji. Sí. Una tutora un par de años mayor que tiene una relación media exacto. Sexualizada y no... La identidad y la no identidad, la incapacidad de vivir el duelo del propio Gendo, que replica todo el tiempo a su esposa muerta. Sí. Es una serie, o sea... yo creo que hay que revisitarla, y se ha revisitado tanto que han salido películas que se llaman el Rebirth, que son como nuevas lecturas y que de hecho que las sacó Prime hace, no sé, de hace unos 5 años, y que tienen finales distintos. Y eso te habla de la circularidad, y volvemos un poco a lo de Raúl Ruiz que decías tú, y la necesidad de entender esta historia como una cuestión no cerrada, y que creo que es generoso también de parte del creador. Sí, claro, no lineal, onérico. Cero lineal. Y tal como opera el subconsciente también, como conectando imágenes con cierta libertad, porque ahora también se habla mucho de la corrección política. Al menos creo yo que lo que me llama la atención del anime y de Oriente es que es muy prístino, si se quiere, el flujo de su creatividad. No está tan ligado a la corrección política, al tweet, a lo que van a decir. Claro. Son tipos que plasman sus obsesiones, ¿cómo se llama? Cuando se van en unas bolas medio oscuras, sí, también, medio degeneradas, sus degeneraciones. Tienen pulsiones sexuales, tienen cosas extrañas, pero también muy libres. Entonces, y todo animado además con una gran belleza. Entonces creo que tiene como un tremendo valor artístico. No sé si le recomendaría Evangelion como puerta de entrada. Como puerta de entrada. Y por eso te quería hablar, Javi, de One Piece. Qué bueno. De One Piece. Qué bueno poder hablar con alguien de One Piece. Mira, yo voy a contar mi historia un poco para abrir y conversamos. Cuando empezó a sonar la serie live action que está en Netflix de One Piece, toda la gente hablaba la serie más larga del mundo, o sea, tiene más de 1000 capítulos, y One Piece, el éxito de One Piece, el éxito de One Piece, One Piece. Y yo recuerdo estar una noche, esto hace no tanto, hace 1 o 2 años, y dije, ya voy a ver un capítulo en Netflix para cachar qué onda. También una serie que parte en 99, si mal no recuerdo. Sí, pues sí. Es prácticamente, de hecho sí, el 99. Es prácticamente contemporánea a Pokémon. Y capítulos de, no sé, 23 minutos, 22 minutos, y entretenido. Dije, ya voy a ver otro, y otro. Y al final, no sé, ¿sabes? Haber visto 6 capítulos, sin el interés de ver 1000, ¿cachai? Pero me agarró una serie entretenida, infantil, sí, en el buen sentido. O sea, no es una serie compleja, no es una serie dramática en su inicio, que me recordaba cositas de Dragon Ball, si se quiere. Sí, y esa referencia la reconoce Oda, de hecho. Hace citas. Sí. Y de pronto empecé a agarrar, y me vi 1000 capítulos en un año. Y te diría que lo que más o de las primeras cosas que me llama la atención es como la creatividad galopante con la que el mundo lentamente empieza a abrirse. Sí, desbordada. O sea, es una cuestión que a mí me maravilla. Yo también, cuando vi esto Rebirth de Evangelion, vi las películas y después dije, ya, ¿por dónde me voy? Y empecé a ver Demon Slayer, que está, no me acuerdo el nombre en japonés, que también estuvo muy de moda, que salió la película hace poco, que la dieron en el cine y todo. Enganché más o menos, vi Death Note más o menos, y me pasó lo mismo, como ya voy a ver One Piece. Y me acuerdo que empiezo a verlo y engancho también con un código, o sea, para nosotros apela muy a la nostalgia, porque los primeros capítulos son el mismo trazo que Dragon Ball. Vintage, casi. Claro, de hecho hay cuentas en Instagram que es como Vintage Anime.
y que son preciosas. Y empecé a ver, me costó enganchar primero con Luffy, como con que es el protagonista, este chico con el sombrero de paja, pero a poco me fue conquistando y cuando dije aquí hay una cuestión distinta, un capítulo en que van a una isla y está este perro que cuida que es Shushu, que cuida una tienda de mascotas y que cuida a su dueño, y en un capítulo te cuentan una película, es una historia compleja, bella, bien escrita y en un mundo que parece cerrado, que uno piensa, chuta, en el mar, además esta gente que se come una fruta y que no puede nadar, ¿cómo vaya a ser una serie sobre el mar con gente que no puede nadar? Y empecé a ver que la creación de mundo avanza y es desbordante, pero nunca el autor se le va de las manos con estos secundarios increíbles. Y yo hoy día leía porque por discusiones que hay como en la gente que está todo el día metida en One Piece, y había un tweet que me hacía mucho sentido, que decía que el gran atributo de One Piece, más que crear como este universo de 1200 capítulos que va, es crear estos personajes memorables. Es pura creación de personajes bien perfilados, con desarrollo, y le encontré toda la razón. O sea, podríamos cuánto rato estar nombrando grandes personajes que tienen 5 capítulos y que quedan en la memoria igual. Sí, bueno, para nuevamente hacer el ejercicio para quien esté viendo, escuchando esto y no haya visto nunca One Piece, básicamente es la historia de este muchacho Luffy que quiere ser el rey de los piratas, en un mundo de piratas. Y en este mundo existen unas frutas que dan poderes, y nuestro protagonista tiene una fruta que le otorga el poder de la elasticidad. Entonces, que uno piensa que es profundamente inútil al principio. Y entonces básicamente un chico de goma, cuyo sueño es ser el rey de los piratas, en este mundo donde existen piratas, y poco a poco se va develando una mayor complejidad del mundo, pero que no deja de ser amigable, creo, porque algo que me llamó la atención también es que el mundo se iba expandiendo lenta pero vigorosamente. Sí. Porque la primera temporada, en términos de trama también, es este personaje quiere llegar del punto A al punto B y va, no sé, sumando miembros a su tripulación. Y después descubrí que el mundo era un poquito más grande, entonces ya se me tope. Y después un poquito más grande, y después otro personaje. Y se te va abriendo el horizonte junto con ellos, po. Y te juro que, exacto, tal como si uno fuera en un barquito. Exacto, tú eres como un miembro de la tripulación. Una cama. Entonces, esta apertura te va develando el mundo, que yo creo que sí, una de las luces, creo yo, que tiene es como la profunda inocencia quizá de su protagonista, y la nobleza que es capaz de crear Eiichiro Oda, que es nuestro maestro, ¿cierto? El creador. Goda. Que crea estos personajes que tienen una pureza o una inocencia tan grande que creo yo que conecta con esta idea del niño interno que tú la mencionabas antes, como que y uno empieza a formar una relación de amistad y de también entendimiento, creo yo, con estos personajes. Yo creo que no hay un fan o una fan de One Piece que no haya llorado con algún capítulo o varias veces, y sabes que creo que también conecto con esa parte porque llegan a este pueblo donde aparece un perrito, y la gracia de este perrito es que es profundamente leal, pero esa lealtad que tiene una patita como en la tragedia, una patita en la ternura, y esa lealtad plena y esa celebración de un valor noble, valga la redundancia, es lo que te conmueve. Y sin buscar nada a cambio, si al final es eso, es la aventura por la aventura. Sí. Y yo, a mí también, intentando entender por qué me gustaba tanto One Piece, me hizo acordarme de las historias que más me han gustado. O sea, yo creo que One Piece inconscientemente tiene cosas de los detectives salvajes. Cáchate. Tiene cosas de Huckleberry Finn. Es volver un poco a la novela de aventura. De hecho, Bolaño habla de Huckleberry Finn como... Hay una edición española que él le hizo un prólogo precioso. Y ahí tú te das cuenta que fue una gran referencia para los detectives salvajes. ¿One Piece? No, bueno, no sé. Pero... No, ¿qué cosa? Ah, Huckleberry Finn. Perfecto. Y al final, ahí también
a través de contar una gran historia, Claro. tú sí podís dar una mirada del mundo, una mirada política, porque One Piece igual la tiene. Y eso a mí me gusta mucho cómo lo cuenta y cómo lo muestra, y cómo te vas enterando con Luffy, o te vas enterando tú y Luffy pasa de largo porque no se entera. ¿Habrá nuestro querido Roberto Bolaño escuchado la palabra One Piece alguna vez? Puede que el hijo se la haya Puede ser. mencionado. Oye, qué interesante lo que mencionáis, esa conexión con los detectives salvajes, claro, y esta búsqueda implacable de alguna manera, que te lleva por el mundo, me dejáis loco. Te dejo para adentro. Sí, quería literatura. No, qué bueno que lo hablamos, porque yo llevo pensando escribirlo hace como un año y me ha dado paja y es más entretenido conversarlo, weón. Y sí, y claro, otra sumando como almendras a la ensalada, como se dice en mi cabeza, también hay algo en esta estructura tradicional, si se quiere, no de la eterna búsqueda. Sí. El viaje del héroe. El viaje del héroe, que de hecho me acuerdo mucho de Julio Rojas, un profe que tuvimos en la U, escritor ahora, que decía que en el fondo era como necesitar un sillón, buscar un sillón, encontrar un sillón, perder un sillón, y esa era como toda la historia del mundo, era algo así lo que decía él. Pero lo interesante que tiene es que el protagonista, a mi juicio, Luffy, tiene una inocencia infantil, luminosa, que es muy conmovedora, porque la particularidad de este personaje, que se conecta obviamente con Goku, se conecta con los protagonistas de este género de historia, ¿cierto? Creo que el de Hunter x Hunter también, yo no lo he visto, pero también tiene... ¿Shonen se llaman estos? Sí, son género? shonen, sí. Como de aventuras, como de este niño... Pero lo interesante de Luffy es que, primero, claro, él quiere ser el rey de los piratas desde algo, desde la libertad, desde el sueño, desde el jugar. No desde el poder, No desde ser el hombre más fuerte del mundo, sino de hacer el tránsito que lo lleve a ser el rey de los piratas. Y te juro que me hizo ser mejor persona del año que... Sí. O sea, tú estás tatuado de One Piece, yo me quiero tatuar de One Piece. Mi libro termina con una cita One Piece, o sea, me voló la cabeza. Bueno, yo en Huracán le doy las gracias a toda la flota de los sombreros paja. No, claro, y de hecho yo estaba leyendo el final de mi libro, o sea, los agradecimientos, y le pongo momento Luffy, el rey de los piratas y todo, y después le doy la gracia a Arturo Vidal también. Y yo a Pablo Arangui. Puta la weá. Pero de verdad hubo un momento donde me hacía ser mejor persona Luffy, porque tenía algo que era como la nobleza por el valor de la nobleza, como de dar una mano porque te nace, porque es lo correcto, y yo diría que Luffy tampoco es particularmente moral. Yo creo que la gracia de él es que es como inherentemente bueno, si se quiere, o benigno, sin ser, porque él dice muchas veces que no es un héroe. Yo no soy un héroe, soy un pirata. Ni le interesa hacerlo. Ni le interesa ser particularmente un héroe, pero tiene esto como de ayudar, de dar una mano, y si pierden el camino, da lo mismo. Y me pasó mucho, de nuevo, viéndolo a los 34, 35 años, trabajando con egos, trabajando con gente poderosa, no sé, trabajando... Te pega. Y te das cuenta que hay un tipo que valora la nobleza, que valora la ternura. No la ternura en tanto Hello Kitty, sino la ternura como la fragilidad. Que yo también decía, puta, ¿sabes qué? Luffy, weón, hubiera ayudado a este weón y fin. Puta, yo no tengo problema en decir que Monkey D. Luffy es una brújula moral al final, weón. ¿Qué haría Luffy en mi lugar? Sí. No es Jesucristo, no es el Padre Hurtado, no es Gandhi, es Monkey D. Luffy. Y a mí eso, y puta, yo hago el ejercicio a veces, o sea, me ha tocado tener gente a cargo, por ejemplo, y yo digo, puta, ¿cómo lidera a Luffy? ¿Cachai? Puta, lo pienso y digo, este buen deja Luffy que lo agarren para el hueveo, que lo contradigan. Y le da lo mismo, o sea, él está totalmente, él dejó la vanidad absolutamente de lado, y al final esa es una cuestión también bien oriental y budista, ¿cachai? Como es un desapego completo, salvo a su afecto.
Es tremendo porque sí, me hace mucho sentido un liderazgo sin vanidad, o un liderazgo sin ego, como decís tú, ligado a lo budista. Es muy gracioso que a Luffy todos le pegan, sus compañeros, una cama, le pegan, le faltan el respeto, lo dicen tonto, pero al momento de liderar, lo siguen. Sí, a muerte. Y se los ganó en base a esa... Y hay momentos clave en la serie cuando se los gana de alguna manera, ¿no? Cuando le pone su sombrero a Nami dentro de las primeras temporadas, que es bonito porque desde un punto de vista también como de storytelling, la serie está llena de elementos cargados de significancia. Sí, sí. Y que te los van construyendo poco a poco, entonces todo es como el gran cine, está todo muy bien pensado, no hay planos que sobren. Narrativamente es una serie que tiene que el mundo está construido en virtud de la historia, o enriquece la historia, y tiene estos elementos que los van cargando de significado y de alguna manera te sorprenden cuando los vuelven a usar. Por ejemplo, el sombrero de paja de Luffy. Esto no es un gran spoiler pero en el fondo muy temprano en la serie sabemos que tiene una gran significancia para Luffy, y a medida que van pasando las aventuras te das dando cuenta de lo que le importa al personaje, y hay un momento en la historia también tempranamente donde él entrega eso a esta compañera, y va a defenderla. Entonces la narración ya ha construido que el personaje le entregó lo más importante para él en la vida. Bueno, las naranjas de Nami, la patita de Chopper, no, si está lleno. Sí, bueno, la Boon, la ballena. Y claro, y de pronto se empieza como lo que era una flor empieza a ser un jardín de cosas con significado profundo y emotivo. Y que tú decís, el maldito hijo de puta, porque te planto una cuestión en el episodio 50. Claro, nosotros nos jalamos la serie, yo como en 1 año y medio, tuve un poco menos de tiempo, pero viene consistentemente desde el 99, entonces cosas que pasaron en el año 2001, hoy están tomando significancia. Entonces, y cachai que lo peor es que no es broma, pues, no, sí, entonces... yo no sé si el weón tiene mucha suerte o tiene un equipo de editores que lo ayuda mucho. Tiendo a pensar que no, porque la pega del mangaka es muy, muy, muy solitaria y tiene mucho control sobre sus contenidos. Y este weón se ha enfermado varias veces. Sí, pues estos están todos cagados. Ponte tú, el de Hunter x Hunter se demora no sé cuánto en los capítulos porque tuvo que parar la serie porque está cagado la espalda. Y ahora anda un rumor porque subió como unos bocetos del manga y que la había escrito la página como con letra tiritona, entonces decían como, puta, el maestro necesita descansar, ¿cachai? También es una industria heavy y moledora de carne, y que ahí, puta, y que sobrevive una historia así, sí, y que mantenga la calidad, sí, es una locura. 5 años aparece una web 2001 y ahora es como, bueno, ese personaje secundario tenía... Bueno, 10º novenuano, ahora era el weón más sí, pues, sí. Es muy gracioso, weón. También quiero relevar, avanzando un poquito en la historia, que creo yo que el anime y en particular One Piece ha sido clave en nuestra amistad reciente. Y yo creo que es algo que pasa mucho, o me ha pasado al menos, cuando alguien entra como en la droga, que se dice, que es como, ya, ¿en qué parte va ahí? Y uno empieza como a revivir. Nosotros solo hablamos a huevo. De nada más. Solo nos mandamos memes, sí, de weá. De One Piece. Y yo, tú, me pasó que una gran amiga, la Pau Sangüesa, que quiero mucho, se casó. Y se casó con un momento personal, pero se casó con un muchacho simpático y todo, que es amigo de amigos. Pero lo que quiero decir es que se casó con un buen hombre que yo conocía y le tenía buena, pero hubo un momento donde hablamos de anime que mi relación con él se transformó completamente. Es que es una cofradía. No puedo, y se abrió un mundo ante mí porque este tipo es un obseso. Básicamente un one como uno, sensible, que conectó profundamente con esto, pero a diferencia nuestra no se alejó durante años, sino más bien fue consistente. Triplicó la él es real, po, weón. Y me acuerdo una noche en un cumpleaños, me recomendó, no sé, 5 series. Se transformó inmediatamente en un tipo porque en tu dealer. Daría la vida, claro, es mi dealer de anime. Y me recomendó Haikyuu. Buenísima. Y pura bondad también. Bueno,
Ese es como el feel good bien entendido. Es que, weón, series que le hacen bien a tu corazón. Total. ¿En qué parte va ahí, Javier Rodríguez, escritor, editor y periodista? Puta, Haikyuu la dejé media de lado, pero no porque no me entretuviera, sino porque estaba en un visionado muy intenso de Hunter X Ya. y quería llegar a un arco que mi... Yo me corto el pelo con una chica hace como 12 años. ¿Ya? Y que era una peluquera a la que llegué a través de la Mariana. ¿Ya? Y que es fanática del anime, pero así igual, como desde siempre. Y me decía, weón, tenéis que persistir, Ya. llega el arco de la hormiga, llega el arco de la hormiga, te vas a volver loco, a ti Persiste, te persiste. gusta la oscuridad, weón, Ya. te estás haciendo vegetariano, estás tu weá, por Ya. favor. Y ahí la dejé un poco, y como... y ahora dejé un poco Hunter, pero le di una oportunidad a Jujutsu y me pasó algo que no me pasaba hace rato, que no puedo parar de verla. Ya, bueno. Como que le metí a la inteligencia artificial, dime en qué orden ver esta weá para no saltarme qué película tengo que ver entre medio. Y hay otros con los que no me ha pasado, ponte tú, Chainsaw Man, la vi, me gustó, pero no enganché tanto con el código, ¿cachai? Con esta sí. Y en Haikyuu quedé en el... Yo creo que después del primer viaje a Tokio, cuando aparece el ruso gigante, Perfecto. todavía me queda un tranco. Contarle un poco también sobre Haikyuu a las personas que nos ven o escuchan. Sí, nosotros hablamos las weá y tú después las tenés que explicar, weón. No, está bien, parte de... es Falta una Fito serie- Manga. Fito Manga, el Fito que salía en Manga, Bacania. ¿te acordáis? Sí, un saludo. Para dar Lo contexto. voy a invitar. Este es un anime que también está en Crunchyroll, el streaming de anime. Y es una serie sobre voleibol en el colegio. Para los noventeros, tipo Slam Dunk, Sí, quizá menos violenta a ratos. yo creo que tiene más luminosidad. Sí, es una serie bien luminosa y en el fondo, claro, uno lo abraza porque, bueno, sigue la historia de un muchacho muy bajo, un bajo de estatura, que sueña con ser una estrella del voleibol. Y una serie que... Y que no trata- quiere ser el que juega de base atrás, quiere Claro. ser el weón que remacha, Claro, que que salta son 3 metros. buenos altos, Sí. claro. Y es una serie que tiene compañerismo, competitividad en el buen sentido. Sí. Resalta la importancia de competir, la importancia de ser un buen compañero. Y es una serie que le hace muy bien a tu corazón. ¿Cachai? Que yo viéndola pensaba en esa weá chilena, como nosotros también estuvimos en equipos de fútbol juntos, y que es muy sudamericana, que cuando estáis jugando, jugáis tenso, y como estáis con tu amigo igual, y uno te la entrega mal y es como puta la weá, Sí. pues weón, pero ya, pues weón, despierta, ¿cachai? Es como, también me he hecho revisitar eso y pensar, puta que era weonado también, weón. Sí, po, total. O sea, hay un momento, no te voy a spoilear, pasa adelante, pero da lo mismo. Pero el personaje le dice a otro, bueno, cuando seas mejor vais a disfrutar más de este juego. Y a mí, o sea, a mí me dan ganas de ser mejor para el fútbol gracias a los consejos de Haikyuu. Cacha, weón. Porque también hay una manera de relacionarte con el deporte. Entonces, claro, a veces uno dice, puta, claro, lo paso mal porque soy malo, no sé, o lo paso mal porque no he logrado llegar a ese momento de la habilidad, pero que se llega con práctica, se llega con vocación, con voluntad, se llega, ¿cachai? No necesariamente con el talento de Messi, sino que con práctica, No, que es una esta- cuestión muy japonesa también. Esta serie te agarra en un mal momento y yo creo que te levanta de la cama. Sí. Es sanadora, Series que le hacen bien a tu corazón. totalmente. Hablemos un poco de como un panorama general, ya quizás para ir cerrando, de las series que estás viendo ahora en este momento que llegáis a tu casa a verla. Me parece. Mira, disfruté mucho El Caballero de los Siete Reinos. HBO. Yo, como tú, fui un gran fan de Juego de Tronos en sus primeras temporadas, me leí los libros, La Casa del Dragón no me gustó tanto, y cuando se anunció esta fue como, puta, ¿le quedará manjar este tarro o no? Y la vi y me fascinó, yo creo que por los motivos que hemos estado hablando también. Es una serie como mucho más, en un universo mucho más, si bien es Westeros y todo el cuento, pero en un espacio mucho más cerrado, con personajes secundarios encantadores. No es una serie sobre ganadores. A mí me tenía un poquito aburrida la disputa medio Borgen, ¿cachai? De pasillo, el poder.
Aquí es simplemente un gallo que es muy grande, incómodamente grande, que se encuentra con un escudero, un niñito chico pelado, y que van a una justa. Y ahí se empieza a desarrollar todo, pero para mí el corazón de la serie está en la relación de ellos dos, que es preciosa, es como... es una relación medio de padre e hijo, de hermano grande, hermano chico, no buscada, pero que a la vez los dos necesitan mucho, y que además está tan bien filmada, es preciosa, bien escrita, moderna. La he disfrutado mucho. Yo otras cosas que estoy viendo, retomé Fargo, que no ¿Ya? sé si la viste. Capítulos de la primera temporada. Ya, yo vi la tercera temporada, que sale Carrie Coon, que es una de mis actores favoritas Ya, sí. de Leftovers. La rompe en la última temporada de White Lotus también. Y además es muy divertido que está Ewan McGregor ¿Ya? haciendo dos personajes, uno gemelo. Y uno es como uno que es millonario, ¿cachai? En Minnesota, como que tiene los dientes arreglados, muy mino, pero muy wea a la vez. Y el hermano así como redneck, como que apuesta y no apuesta así como en weas bacanes, como que juega bridge con viejos, ¿cachai? Y es como agente de libertad condicional, entonces se enamora de una chica que está presa, entonces y ya queda la cagada, como siempre en Fargo, que es como la mejor definición de comedia de equivocaciones, pero con Claro. policial duro, y termina apareciendo la mafia rusa. O sea, es extraordinaria. Si te gusta. ¿Esta es la, Si te es la gusta primera? esta es la tercera temporada, que está en Prime, si no me equivoco. Si te gusta como el policía, o sea, sobre todo los Coen. Yo creo que los Coen tienen una cuestión muy particular de este policial en el Estados Unidos profundo, de funcionarios torpes, más normales, ¿cachai? Claro, como este absurdo también. Exacto, y es espectacular, y tiene un elenco de la puta madre además, ¿cachai? Uno de los que maneja la mafia rusa, el actor que hacía de Lupin en Harry Potter, puta, y hace un personaje extraordinario que es como bulímico, tiene como los dientes hechos mierda, esto... No, es una joya. La otra vez la busqué, no fue nominada ni una weá, no entiendo por qué, pero se la recomiendo. ¿Tú qué estáis viendo? La raja. ¿O no estáis viendo nada? Me quiero sumar al Caballero de los Siete Reinos. Me tomé el celular delante porque quería destacar. Hay una de las directoras, porque las series gringas tienen a un showrunner, ¿cierto? Sí. Que es como una especie de jefe de guiones, productor ejecutivo, es una figura muy norteamericana que ahora están importando el valor de producción, que es básicamente el tipa que supervisa que la serie tenga una coherencia narrativa, visual, qué sé yo, showrunner. Que este señor creo que se llama Ira Parker, ponte tú. Sí, que es como un que fanático, es un nerd. Y eso ya parte Sí, bien. Es un nerd fanático de Game of Thrones que se hizo amigo del gordo Martin. Sí, po. Nerd de rubio de lente, y él es como un poco el tipo a cargo, pero cada capítulo además tiene director audiovisual o directora audiovisual. Y lo que me llamó la atención del Caballero de los Siete Reinos es que hay una directora que se llama Sarah Adina Smith. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque yo me quedé, siempre me imagino que te pasa, uno se queda viendo el postcrédito de cada capítulo, y hay entrevistas a los actores, a los directores, qué sé yo. Y en un capítulo hay una, creo que en uno, en el 2, comparten una comida. ¿Te acordáis? Para mí esa escena ha sido de lo más lindo que he visto en el año, como en ficción Claro. actuada. Está este caballero con este niño, si querés te metí un poco mal al Chucha, plano. perdón. Es que estamos muy... Perdón. Muy entretenido Estaba la demasiado conversa. relajado. Sí, pero es la idea, weón. De hecho, lo de ayer te he dicho, como que... Debía haber si uno desaparecido sale- del plano. Sí. Haberme Como convertido en una divinidad. Con total libertad. Eso. ¿Sabes qué? Bueno. Ya, no te voy a volver a decir esa weá, porque Sí, si no, pasa, tú tenés que, weón. si pasa, que se dé. Bueno, pero hay un momento donde el protagonista, que este señor Ser Duncan de Toll, Ser Duncan el Alto, con este niño pelado el huevo, están compartiendo como un churrasco hecho en un metal al fuego, y es un momento como fundamental. Como al aire libre, como fundacional con de unas de su piedras. relación. Sí. Y en la entrevista final aparece esta directora que se ve muy joven, tiene más de 40, pero se ve, no sé, treintañera. En el entendido que 40 también es joven. Pero ella decía, para mí era demasiado importante que esa comida se viera exquisita,
que ese momento se viera. Entonces me llamó mucho la atención y me inspiró también entender la dirección o la lógica detrás de la dirección del capítulo. Porque la dirección es mucho más, muchas personas dicen ya, ¿qué hace un director o una directora? Claro, muchas veces pone la cámara junto al director o directora de foto, a veces dirige a los actores, ¿cierto? Para ver que el tono, pero también hay algo como en el relato de... Claro, una cuestión autoral. ¿Cachai? Claro, entonces ella dice, ella es como una narradora, literal, ¿no? Como cuando uno está escribiendo y dice, ya, creo que este podcast que estamos haciendo, si fuera escrito en una novela a lo mejor, cada escritor o escritora diría, puta, voy a ponerle todo y voy a echarme 50 páginas en los pelos y la mirada y lo importante que fue para el personaje hacer no sé qué. Y otros dicen, fui, grabé un podcast, volví a la casa. Claro. En este caso, ella como narradora dijo, esta comida tiene que ser un momento. Claro, hay un propósito, una decisión. Y que no está explícito, porque ahora las narrativas gringas están súper explícitas. De hecho, Netflix hizo noticia que ahora en Netflix los personajes tienen que decir lo que están haciendo. Sí, pues Ben Affleck lo dijo Sí, directamente. Porque, para que la gente... Ahí hubiera sido como, estoy preparando estos huevos para Oye, que nos nunca- encariñemos y nuestra relación Sí. se haga muy buena. Sí. Oye, qué bueno cocinar estos Sí. huevos junto a ti. Buenísimo. No pensé que no haríamos amigos. No, En cambio ahí no lo dicen, ¿no? Solo vemos este momento y ella se encarga de poner la cámara y que se vea exquisita. Y yo siempre trato de ser políticamente correcto, me es genuino y me gusta como aprender de directoras. Me gusta, me llama mucho la atención que una directora que dirige 3-4 capítulos de la temporada es esta chica Sarah Adina Smith. Y dirige muy bien, está muy bien está muy bien dirigida. Punto. Siguiente momento que te quería comentar, que el Caballero de los Siete Reinos también se conecta con todo esto que estamos hablando, quizá también para redondear, con la idea de un buen tipo en un mundo atroz. total, total. Y eso es algo que conecta un poco con lo que hemos hablado. Y que te hace apoyar de inmediato, o sea, te hace tomar partido y al final tu implicancia con la historia es mucho mayor. Y además también veis como el impacto que va teniendo ese gran hombre o buena persona o inocente o ingenuo en este mundo de hombres malos, por decirlo de alguna manera, de intrigas políticas como hemos visto en las otras series de la saga, pero que él también hace buenos a los que están alrededor. Hay un personaje que es extraordinario, que yo era un actor que había visto en muchas otras cosas y nunca me había terminado de convencer, y cuando lo vi ahí, el que es de la familia Baratheon, dije, este weón nació para este papel, ahora tiene que hacer solo esto. El Oscar Isaac del pueblo. Weón, Sí. se pasó, buenísimo. Sí, sexy, gracioso. Puta, divertido, leal Sí, también, sí, sí. gozador. Es que, ¿sabes qué, Javi? Yo creo que hay algo muy valioso y que también muy del momento cultural y que a lo mejor a nosotros nos pasa como tipo sensible frente al mundo, que uno necesita no una serie que te haga olvidar necesariamente, pero sí uno conecta con esto, con un buen tipo frente al mundo o una buena tipa frente al Claro, mundo. porque es distinto, porque la visión del mundo está. One Piece tiene el lugar de enunciación te dice, el mundo es así, hay gente poderosa, hay lucha de clase, hay gente que es muy mala, no te han contado toda la historia, pero sí hay gente buena haciendo esfuerzos individuales, de manera consciente o de manera inconsciente, para hacer del mundo algo un poquito mejor. Y yo creo que en el caso del Caballero de los Siete Reinos pasa lo mismo. Y entonces, en estos mundos tan hostiles, de buenos y malos, que aparezcan estos personajes que no pertenecen a ni uno de los dos bandos, sino que quieren hacer su camino sin dañar a nadie, al contrario, termina siendo un bálsamo al alma, ¿cachai? Y ahí también está la capacidad de quienes escriben de contar bien esas historias, porque al final esas historias podrían terminar siendo fábulas o terminar siendo súper aleccionadoras y acá no, pues tanto Luffy como en el que bueno el paralelismo al que llegamos, que yo no lo había pensado, tanto Luffy como Sir Duncan tienen momentos en que el mundo sí lo hace arrebatarse y sí tienen rabia y sí muchas veces son mezquinos,
pero al final lo que dicta es otra cosa. Sí, bonita conexión. Y ¿sabes lo otro que pensé también? Me acordé de Batman, la con Robert Pattinson, que están filmando ahora la 2. Me gustó la 1 a mí. Me encantó. Que este Batman que escucha Nirvana, de alguna Sí, manera, ¿no? yo soy patinsonista, Sí, lo declaro sí. acá. Se puede abrir otro universo en el mundo Batman, pero en su momento, claro, se criticó el casting de Pattinson, luego se hablaba un poco de que esta película podría ser un poquito oscura, pero me pareció una película luminosa. No quiero spoilear el final, no voy a decir un poco cómo se resuelve, pero sí creo que hay una imagen que es muy significativa de esto que estamos hablando, que al final Batman enciende una luz y visualmente también se ve muy claramente que él eleva esta bengala y de alguna manera el Caballero de la Noche, ¿cierto? Que tiene esta mística, se transforma en un ser bastante luminoso, que era un contraste con el Superman De Nolan. No solo de Nolan, sino de hecho, no, este señor de 300, Ah, ya, esta de Zack Snyder. de Snyder, que era un personaje oscuro, un personaje Plano. neurótico, un personaje que tiene una cosa muy... Era el hombre de acero literal. Como Alfredo, por favor. No tenía emociones. Sí. Entonces aparece este Batman emo, de alguna manera. Vulnerable. Pero también dulce. Me parece una película optimista el Batman de este señor Reeves, que se llama el director. Matt Reeves se llama el director de esa Batman. Entonces creo que también de alguna manera inaugura esta necesidad o esta conexión de la búsqueda de un héroe o de una heroína, en este caso, si uno lo quisiera, que de alguna manera te conmueva, que predique con el ejemplo y te conmueva a través de una buena historia. Y para no hablar solo de hombres, voy a hacer una última recomendación de la última serie que vi. Sí, espera, es- quería hacer solo un paréntesis Ya. muy pequeñito. Doble clic. Perdón. Dale. Acuérdate de Sí, lo tengo. lo que iba a decir. Es que también me gusta eso que estáis diciendo y estoy muy de acuerdo. Y me hace pensar en que esta es como la segunda etapa del antihéroe. Porque tuvimos a Tony Soprano, que cambió toda la ficción del 2000 para adelante. Después a Walter White. Estos personajes grandes, hombres, duros, con su vulnerabilidad, sobre todo Tony. Pero eran malas personas, po, weón. Sí, po. Ahora puede que sean, para no caer de nuevo en el maniqueísmo, pueden que sean malas o buenas personas, pero intentan ser buenas personas. Y creo que en esta etapa, que yo creo que es más oscura que el principio de los 2000, necesitamos ese tipo de personajes. Y por eso prendió tanto, por ejemplo, creo El Caballero de los Siete Reinos versus La Casa del Dragón, que es una serie millonaria, con muchos personajes, grandes actores. Perdón el paréntesis. Y es una absoluta lata. Una o sea, lata. veo el dragón, pero de repente la adelanto. Y bueno, creo que es palpico. ¿Sabes qué? Yo creo que también lo he pensado, bueno, me encantó que lo hayáis dicho, porque yo soy muy fanático del concepto antihéroe y de pendejo amaba el antihéroe de Parra, ¿cierto? Y también Sí. el antihéroe en la narración, que son estos personajes que tienen su propio código. Y me pasó que en el verano fuimos con mi polola, que le mando un besito a Marian. ¿Sabes qué me he dado cuenta que le mando besito a mi polola en todos los podcasts? Porque eres un hombre que está Soy muy un enamorado romántico. y eso me alegra mucho también. Fuimos a ver Casablanca al cine, una de mis películas favoritas, que de hecho mi libro El Mundo se arruma, nosotros nos enamoramos. Es una cita a Casablanca que después es la que cita a Carla Rubilar con... Yo pensaba que era original, de Cristian Pino. No, po. Weón, ve Casablanca, no la he visto. No, sí la vi, que quería hacer el chiste. Ah, no entendí el chiste. Sí, pues Cristian Pino cita a Casablanca y... Bueno, aparece en Casablanca. La volvimos a ver y me pasó que la primera vez que vi Casablanca amé al antihéroe, que es Humphrey Bogart, que es Rick. Personaje curado, con su propio código moral, imposiblemente mino, imposiblemente galán, y que en su brújula moral propia termina siendo un buen tipo. Pero la segunda vez que la vimos, que fue ahora, el personaje que más me llamó la atención y que por ejemplo más le gustó a Marian es el otro personaje del triángulo amoroso, que en Casablanca es Humphrey Bogart, ella y el tercer elemento, que es un tipo que lucha contra los nazis y que es un buen tipo. Y hay un momento increíble donde él canta la marsellesa frente a los... y conecta con lo que estamos hablando ahora, que en este momento de la historia
lo revolucionario, lo contracultural es ser un buen tipo. La ternura. La ternura es tener valores, es jugársela por lo que creéis, porque está todo tan... todo es mierda, el Twitter, que las críticas, que los hate, que no sé qué, que el individualismo, que Milei, que un tipo noble, que un tipo amoroso, que un tipo cariñoso, ahí aparece el nuevo antihéroe. Me encantó el punto. Totalmente. ¿Y te habéis fijado que tú te llamáis Javier? Yo me llamo Javier, mi pareja se llama Mariana y la tuya se llama Mariana. Conche su madre. Conche su madre. Beso. Oye, con esa reflexión, yo creo que está bueno terminar. La serie que iba a recomendar se llama Los Diarios de la Boticaria. Oh, no, le tengo que entrar. Weón, está buenísima. Está buenísima. Básicamente es un anime que también está en Crunchyroll. Es un mundo de ficción, no está basado en la realidad, pero es como si fuera, no sé, China en el 1500. ¿Ya? Hay un emperador. Ah, pero es China. Es japonesa, pero Ya. también está como una cosa media asiática chinesca. Porque hay un emperador. Pues Ya, en Japón perfecto. también, bueno, perdón mi ignorancia, pero básicamente hay un emperador que tiene un castillo con cortesanas, que son las cortesanas del rey, ¿cierto? Ujú. Que él las tiene, del emperador, digo, para sus oscuros fines. Y hay una chica que es boticaria, que es un equivalente como de la médica del pueblo, la que hace las medicinas, que la raptan y la venden a este mundo de las cortesanas del emperador. Y ella es brillante, pero es muy gatuna. De hecho, después la empiezan a dibujar a veces como un gato. ¿Ya? Hay gente que dice que es muy neurodivergente también. Y ella empieza como es brillante, es como una especie de Doctor House en mujer, resolviendo los enigmas y la cosa Es media detectivesca. media también. detectivesca de los rollos que se arman en la corte, digamos. Y además es gracioso porque en este lugar están solo mujeres, que son las cortesanas del rey, sus asistentas y un grupo de eunucos. ¿Ya? Que solo pueden estar los eunucos, que son tipos que han sido cercenados castrados, claro. Y hay un eunuco que es hermoso y que todos aman. Entonces también tiene este componente romántico entre Mao, que se llama, que es esta chica media atea, con el eunuco. Ya, y con la imposibilidad también. Sí, y los misterios, y Bello. los dramas, y los secretos. Y como todo anime, lentamente te empieza a conquistar hasta que llega un minuto en que te obsesionáis. Y ella también tiene esto de que es una especie de antiheroína moderna, de que en el fondo no quiere que nadie la joda y que ella no quiere joder a nadie, pero termina ayudando siempre a los más débiles y cambiando la vida del reino. Es una gran serie, está muy buena. La veré. Así que recomiendo Los de la Boticaria. Javier Rodríguez Álvarez, escritor, editor, periodista, fan de la Unión Española, Muy. romántico. Gracias por venir a este primer programa. Esperemos que salga bien. Y no sé si quieres mandar un saludo, dónde pueden encontrar tus libros, todo aquello, la cámara y este estudio que ya está en la penumbra es tuyo. No, te agradezco, Javier, la invitación a conversar de las cosas que nos gustan. Lo pasé increíble. Y sí, bueno, no sé cuándo va a salir este capítulo, pero mi libro sale Huracán, la novela, una novela narrada por un galgo de carreras que se escapa de un canódromo en Paine. Va a ser publicada en Chile a finales de marzo. El 16 o 19 de abril la estaremos lanzando en la librería Safrán, en el MUD, pero a finales de mes ya debería estar disponible para su venta y en toda la librería y en Busca Libre también. 16 de abril. 16 de abril el lanzamiento. Si es que es jueves 16 de abril, es jueves 16 de abril. Si es que es jueves 19 de abril, es jueves 19 de abril. Perfecto. Sí, se me confunden esos números. ¿La gente te gusta que te sigan en redes sociales o tienes un perfil más...? No, me abrí mis perfiles porque necesito vender libros, así que me pueden seguir en @JavierRod, Javier-Rod en Twitter y @JRodríguezAlvarez en Instagram. Perfecto, muchas gracias Javi por compartir lo que estás viendo y por venir acá. A Toda ti, la amigo. gente, un beso y un abrazo. Y si les gustó o ven lo que hablamos, comenten y sigan apoyando este programa. Los quiero. Los queremos. Chau. Chao.